Así que respecto con la bibliografía de Dante, tenemos entonces Santayana, tres poetas filósofos, Lucrecio, Dante y Goethe. Tenemos Romano Guardini, que se llama Panorama de la Eternidad. Panorama de la Eternidad. Tenemos también Gillet, que se escribe así. Panorama de la Eternidad. Estos no se encuentran en biblioteca, es fácil, porque vieron que mismo en biblioteca de repente, o sea, hay otros autores también, ¿no? Yo les doy algunos. Este de Gillet Luis se llama Dante, simplemente Dante. Después tenemos de Francisco de Santis, que se escribe así, de Santis, Francisco de Santis, se llama Las grandes figuras poéticas de la Divina Comedia. Las grandes figuras poéticas de la Divina Comedia. Y también hay dos más de este mismo autor, Francisco de Santis, uno que se llama Historia de la Literatura Italiana y otra que se llama En torno a la Divina Comedia. Uno que se llama entonces Historia de la Literatura Italiana, también del mismo autor, de Santis, y otro que se llama En torno a la Divina Comedia. Después hay un autor que es Albistur Jorge, que tiene uno que se llama El rumor de las hojas. ¿Cómo se llama, perdón, el señor? Albistur Jorge, El rumor de las hojas. Esto que es de acá, es Ediciones de la Banda Oriental, en este caso el último que dije. Después hay otro que le sirve para la Edad Media, que es Romero, José Luis, que le sirve para la Edad Media más que nada, Romero, José Luis, que justamente se llama, que es del Fondo de Cultura Económica de México y se llama La Edad Media. ¿Está? Esto como general, más allá de que a veces se encuentran más autores, ¿no? Bien. Vamos entonces ahora a empezar. Nosotros ya habíamos hablado de otras obras de Dante, ¿no? El Tratado sobre la Lengua Vulgar y la Vida Nueva, y habíamos hablado de diferentes aspectos de Beatriz, que eso también lo tenemos adelantado después de lo que va a ser, que por eso no reiteramos ahora, porque ya habíamos hablado de esa parte de la biografía bastante en extenso. ¿Tá? Ahora lo que vamos a dar entonces ya es la introducción a la Divina Comedia. ¿Tá? Estamos en los siglos, dos palabras de la época más, dos palabras más de la época. La época entonces, Dante vivió entonces entre 1265, siglo XIII, y 1321 del siglo XIV. Y acá en la introducción a esta obra que yo les digo que ya la he mencionado acá, que es la de la Biblioteca de Autores Cristianos, en la introducción dice lo siguiente de la época. Dante no puede ser entendido a la distancia que se encuentra de nosotros
sino una breve excursión por la época que le vio nacer y el ambiente en el que desarrolló sus actividades, las ideas, las costumbres, la organización social y política de Italia, entre los siglos XIII y XIV, difieren en alto grado de la que impera en otros países. En España, por ejemplo, pese a que las estructuras feudales de la Edad Media no alcanzaron análogo desarrollo que en Francia o en Inglaterra misma, pareció imponerse de un modo urgente la monarquía unitaria como salida natural de la decadencia caótica del feudalismo. Pero en Italia surge una gran multitud de pequeñas entidades políticas y adquieren singular personalidad las ciudades, ¿tá? O sea que en Italia se caracteriza por entonces adquirir, importancia a las ciudades. Con todo el cortejo de banderías y luchas, de tiranías benéficas o crueles que trae consigo el gobierno de una pequeña comunidad, el hervor de las ideas del siglo XIII, la tempestad del primer renacimiento italiano, acrecienta y anticipa en Italia fenómenos políticos y culturales que prefiguran la edad moderna y que nos dan, en muchos casos, la persona del hombre moderno brotando como flor espontánea en las grietas del medievalismo resquebrajado. Es decir, finales entonces de la Edad Media y comienzos entonces del Renacimiento. Se da la circunstancia de que entre las ciudades independientes de Italia, la que más nos interesa aquí es, a un mismo tiempo, la que ofrece el ejemplo más notorio de valor histórico más subido, que es Florencia. La autonomía municipal florentina, proceso vigoroso de emancipación del feudalismo, comienza a manifestarse en el siglo XI. Después de Canosa, aquel triunfo tan difícil de la Iglesia en lucha por su libertad, el feudalismo imperante en las tierras de la Toscana tiene su máxima expresión en los nobles feudatarios del imperio que residen en la ciudad. Pero en esta, el pueblo clama por libertades que resultan de momento favorecidas por la situación general posterior de la lucha con el pontificado. En 1138, Florencia tiene ya autoridades municipales propias. En la lucha comunal contra el imperio se adhiere a la Liga Güelfa, promovida por el Papa Celestino II, contra el emperador. Los ciudadanos se dividen en güelfos y gibelinos. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos, los güelfos como partidarios de los papas, ¿tá? Contra los gibelinos, defensores de los emperadores. ¿Tá? Y dice: una enconada y sangrienta lucha de los partidos se sucede. Cuando los gibelinos triunfan a la sombra del emperador II, los güelfos son desterrados en masa. Cuando a la muerte de Federico decaen los gibelinos, faltos de apoyo, son los güelfos quienes dominan y destierran a sus adversarios. Que ahí un poco todo lo que vimos del destierro de Dante, que acabamos de dar un poquito en la biografía. Güelfo porque justamente lo anoté en el pizarrón porque viste que al tener la diéresis, la U se pronuncia güelfo. Como partidarios de los papas y los gibelinos. Y los gibelinos, defensores de los emperadores. ¿Está? Bueno, cuando la muerte de Federico decaen los gibelinos faltos de apoyo con los güelfos quienes dominan y destierran a sus adversarios. En 1260 los gibelinos desterrados luchan contra las milicias de Florencia en la batalla del Monte Aperti, aludida en la Divina Comedia como se verá en el correspondiente pasaje.
En medio de este batallar implacable de los partidos alcanza Dante la mitad del camino de la vida. Esto es importante porque va a mencionar ya en el canto 1 del infierno la mitad del camino de la vida. Precisamente en 1300. Es un año en el que culminan las contiendas. Luego veremos en la reseña biográfica del poeta cómo estas luchas a muerte le afectaron y le perturbaron, apartándole de su ciudad y llevando sus pensamientos hacia ella hasta el punto de inspirarle una concepción política, tal vez errónea, pero inspirada por el afán de superar la situación desgarradora que cindía a Florencia de manera casi incesante, y cindir es dividir, ¿no? A Florencia de manera casi incesante y la obligaba a permanecer en pesquisa de una organización constitucional. Tan dura como la lucha que la realidad planteaba era la confrontación de esa realidad con las teorías políticas que trataban de aplicársele como sucesivas panaceas. No se piense por eso que la permanente agitación era otra cosa que un signo de vitalidad creadora que confiere a Florencia un lugar altísimo de antecedente en la forja de estados modernos. Burkhardt considera a Florencia como el primer estado moderno del mundo. Es un honor que los ciudadanos han de pagar muy caro y en la moneda que los pueblos pagan estas cosas, la sangre. Para un espíritu meditabundo como el de Dante, empapado de la cultura antigua, formalmente antiguo, pero agitado como genio precursor por las más violentas tempestades íntimas del espíritu moderno, la elección de Florencia resultó sobremanera eficaz y ayudó a la formación de sus concepciones. De la esfera política a la teológica, de la esfera política a la teológica, en todo aquel vasto universo en el que Dante se mueve, Florencia es el punto de partida real de su inspiración de poeta, de sus construcciones de político, de sus lucubraciones de filósofo. Si puede decirse que ve a Florencia bajo la especie de la eternidad, puede tal vez afirmarse que la misma eternidad es alcanzada bajo especie florentina. Infierno, purgatorio y paraíso sirven para darles a los de Florencia una gran lección. El inmenso favor que se le hizo a Dante al permitirle visitar el ultramundo, él se lo transmitió a sus compatriotas y lo derivó en ejemplos, en admoniciones, en invectivas y sarcasmos, en invocaciones solemnes dedicadas a ellos. Bien. Bien, bueno, y la biografía ya la vimos. Vamos entonces a estudiar recuerdan que yo les dije que la Baja Edad Media es de los siglos X al XV, en la Baja Edad Media se dan multiplicidad de cambios, las ciudades comienzan a resurgir y vuelve a ser el lugar de encuentro y puesta en contacto en el mundo, se dan los comienzos de una economía monetaria y mercantil, aumenta la producción de productos agrícolas y manufacturados. La Iglesia acompaña el movimiento procurando disciplinar al clero y la actividad de los laicos. La visión de la divinidad cambia y el hombre se siente ahora protegido por un amoroso ser superior al cual puede llegar a través de la invocación de los santos o de la Virgen. El culto a la Virgen María pasa al primer plano. Se la ve como intermediaria ideal entre el hombre y Dios, culto a la mujer y a la consagración de María. Santo Tomás de Aquino manifestaba su confianza en la posibilidad del hombre en comprender las verdades mediante la razón y planteaba el destino de salvación de los mortales, confiando en un racional plan divino dirigido a tales efectos, y es también una de las referencias de la época. La educación se avanza notablemente, se va independizando lentamente el poder de la Iglesia, es reflejo de grandes cambios. En el siglo XII se encuentran las primeras universidades en Europa. Eran centros de enseñanza superior donde se desarrollaban estudios de teología,
de derecho canónico y civil, medicina y artes liberales. El lenguaje es usado para impartir la enseñanza era el latín. Bueno. Entonces, ahora sería ya la introducción mismo a la obra. Entonces, la localización de la época, entonces, la Baja Edad Media, es la obra máxima de la literatura italiana, cuyas primeras ediciones se remontan a 1472. Entonces, obra máxima de la literatura italiana, cuyas primeras ediciones se remontan a 1472. Fue escrita por Dante Dante Alighieri, entre los años 1304 y 1321. Es decir, que ya dijimos que vivió entre 1265 y 1321, desde entonces, 1304, hubiera entonces sido... Profe, las primeras ediciones en qué año era? 1472. Bien. Bueno, como ya vimos las otras obras de Dante, ahora entonces ya hacemos la introducción mismo a la obra. En esta introducción a la obra es importante considerar lo que él mismo escribió sobre la obra, que es una carta al Can Grande de la Scala de Verona. Recuerdan que él hubiera escrito, como dijimos antes, en esta ciudad, en Verona, probablemente hubiera estado parte de lo que fue el tiempo de escritura, que como dijimos, él ya estuvo por entonces varios lugares cuando fue justamente exiliado de Florencia. Este Can Grande de la Scala, ¿sí?, que es el nombre de un vicario de la ciudad de Verona. El título de vicario es un juez eclesiástico, es decir, es un juez de la iglesia nombrado y elegido por los prelados, es decir, las máximas jerarquías eclesiásticas, para que ejerza sobre sus súbditos, ¿Nombrado y elegido? por los prelados, para que ejerza sobre sus súbditos la jurisdicción. Bien, entonces él escribe una carta que, para los que tienen la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la que yo recomiendo, reitero, no es la que yo pasé por el PDF porque no estaba, pero si alguien puede, la Biblioteca de Autores Cristianos es la mejor, y en la parte de atrás justamente está la carta. No sé si esa edición tuya la tiene,
las cartas y otras obras, esa tiene solo la Divina Comedia. No. Esta es entonces la carta que él le escribe explicando varios aspectos de la Divina Comedia. Por eso es tan interesante, porque es él mismo entonces que escribe diferentes aspectos que ahora vamos a ver. Entonces, en primer lugar, entonces dice: para el magnífico y victorioso señor Cangrande de la Scala de Verona, vicario general del Sacratísimo y Cesario Principado de la ciudad de Verona, y en la comunidad de Vicencio, su brigadísimo Dante, florentino de nacimiento, pero no en las costumbres, suplica por muchos años vida feliz y continuo aumento de su glorioso nombre. Fíjense entonces el tratamiento de respeto, de cordialidad, ¿no? Y fíjense que dice florentino nacimiento, pero no en las costumbres, ¿no? ¿A qué se referirá eso a la luz de lo que acabamos de decir de la biografía? Ahí está, que estaba desterrado, haciendo referencia a eso. Y suplica por muchos años de vida feliz, ¿no? Y continuo aumento de su honor. Bien. La ínclita gloria de vuestra magnificencia, que una despierta fama va difundiendo con su vuelo. Bien, entonces lo importante entonces acá es que él va a nombrar, porque la carta es extensa y no vamos a decirlas todas, pero sí entonces vamos a nombrar los aspectos que él nombró, que son entonces 6 aspectos básicamente que él va a decir de la comedia, ¿no? Porque él la nombra comedia, después se pone justamente el adjetivo divino posteriormente por contemporáneos a su obra, pero él en realidad lo llamó comedia. Bien, entonces, primero, el asunto. ¿Ah? El asunto. Bien, el asunto de toda obra, esto dice que son aspectos que no solo hay que considerar en su obra, sino que son aspectos de toda obra doctrinal, ¿tá? Son 6 cosas que hay que investigar al principio de toda obra doctrinal, ¿tá? El asunto entonces se refiere al tema o argumento de la obra, ¿no? Y lo divide en 2, ¿no? Así que tenemos uno el asunto y vamos a dividir en A el sentido literal dice entonces que desde el punto de vista literal el asunto es el estado de las almas después de la muerte. Pues todo el desarrollo de la obra gira alrededor de este tema. ¿Ah? Es decir, el estado de las almas después de la muerte. Pero también, que ahí nombraríamos como un B, tenemos desde el punto de vista alegórico. Desde el punto de vista alegórico, el tema es el hombre. Recuerden que siempre, yo estoy leyendo textual la carta, obviamente, pero antes se decía hombre como persona, ¿no? Entonces, el tema es el hombre sometido por los méritos. ¿Voy muy rápido o estoy bien? Bueno, entonces, repito, en el aspecto alegórico,
el tema es el hombre sometido por los méritos y deméritos de su libre albedrío, sometido a sus méritos y deméritos de su libre albedrío a la justicia del premio y del castigo. A la justicia del premio y del castigo. ¿Está? Bueno, y acá entonces tenemos que ver un poquito, ¿no? Es decir, que para que entiendan, desde el sentido literal, el tema entonces es el estado de las almas después de la muerte, es decir, qué pasa después de la muerte, ¿no? Transitando por estos tres lugares que van a ser infierno, purgatorio y paraíso. Y desde el punto de vista alegórico, el tema entonces es el hombre sometido por los méritos y deméritos, es decir, por las cosas buenas que hace y por las cosas malas, ¿tá? De su libre albedrío. ¿Qué era el libre albedrío? Que ya lo vimos en el primer semestre con las parábolas y eso. Libertad de acción. Ahí está, la libertad de acción, la libertad de elegir un camino u otro, la libertad... Ahí está, ¿no? Esa libertad, que además este libre albedrío era un concepto justamente cristiano, que no lo veíamos en los griegos, recuerdan que tenían un destino fijado por los dioses, sino que acá el libre albedrío, al revés, sería justamente esa libre decisión, esa libre elección ante los diferentes caminos de la vida. Entonces por eso dice, por los méritos y deméritos de su libre albedrío, a la justicia del premio y castigo, es decir, con los castigos que le va a dar y con y los premios. ¿Qué es esto de alegórico? En sentido alegórico, ¿qué será esto de la alegoría? ¿Qué significa? La alegoría no es un conjunto de metáforas. Ahí está, ¿no? Para decirlo de una forma simple, ¿no? La alegoría es justamente un conjunto una serie, más que conjunto, una serie de metáforas encadenadas. Y vamos a definirlo también desde una forma un poquito más formal. La alegoría es una figura que consiste en hacer patentes en el discurso por medio de varias metáforas consecutivas patentes sería evidentes, ¿no? Patentes en el sentido de evidentes en el discurso por medio de varias metáforas consecutivas un sentido recto y otro figurado ambos completos a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente.
una cosa expresando otra diferente. ¿Está? Es decir, ustedes van a ver que nosotros vamos a leer algo, ¿no? Que estaba caminando por la selva, como vamos a ver ahora en un ratito o la clase que viene, y en realidad eso que dice, ¿tá? Que es el sentido literal, tiene un sentido alegórico, es decir, mucho más profundo, mucho más, digamos, denso que decir solamente eso. Entonces tenemos varios niveles de lectura. Tenemos el nivel de lectura, digamos, superficial, que sería él transitando por un camino, la selva, etc. Y a un sentido mucho más profundo, que es, bueno, lo que quiere decir que justamente es lo que vamos a estudiar, que sería dado por el sentido alegórico, es decir, por un significado que está dado por algo que es comprensible, ¿está? Cuando dice estoy en la selva, no es que él esté en una selva, si bien uno se imagina, ¿no? Va a querer decir otra cosa mucho menos profunda que lo vamos a ver. Queda claro entonces este doble sentido, ¿está? Bien. Luego tenemos la forma, que la forma entonces sería el número 2, ¿tá? Tenemos entonces el número 2, la forma. Y dice que la forma es doble. Por una parte tenemos la forma externa de todo el tratado. Ahí está. La estructura, voy a llamarlo estructura, que lo llama la forma, que yo siempre les digo, la forma es como está escrito, ¿no? La forma externa de todo el tratado y el modo de tratar la materia. ¿Está? Bien, entonces tenemos la forma del tratado es triple, de acuerdo con una triple división. La primera división es aquella que divide la obra en 3 cánticos. Me perdí. Dijimos que la forma es doble. La forma es doble. Ahora vamos a estudiar, una es la externa y otra es la forma de tratar la materia. Pero primero vamos a estudiar esta, la forma externa. ¿Está? Ahí entonces va a decir que es triple. Vamos a detenernos en la forma externa primero y después analizamos la obra. Es triple. La forma se divide de forma externa y el tratamiento. Ahí está. Dentro de la forma externa se divide en 3. Que son Ahí está. Ahí está. Ahora lo escribo eso. Así que vamos entonces ahí entonces. Es triple. La primera división es en cánticas. ¿Ah? Entonces tenemos primera cántica, es justamente el infierno, que tenemos la introducción, que es el canto 1, más 33 cantos. Segunda cántica, purgatorio, como todos saben, 33 cantos, y tercer cántica, paraíso, 33 cantos.
uso cabalístico de los números en toda la comedia. ¿Está? Que tenemos la preferencia entonces del número 3, ¿no? Aludiendo a la Divina Trinidad, y tenemos el 33 y tenemos el 100 ahí. ¿Tá? La primera división es en cánticas, ¿tá? Que es esa que anotamos allí. La segunda es la subdivisión de cada cántico en cantos. O sea, esta sería la segunda. Primera división sería acá y la segunda en cantos. Queda que yo les puse acá. ¿Queda? ¿Van entendiendo por ahí? La tercera división es la división del canto en estrofas. Tercera división, entonces, ¿puede repetir lo anterior, lo de la segunda división? la segunda división es esta, de cada cántica en cantos, que es esto que les puse acá. El infierno 33 más 1, que es la introducción, que son 34, purgatorio 33 y el paraíso 33, que forman un total de 100, con el uso cabalístico de los números, y además es una estructura muy pensada y razonada, ¿no? Donde está cuidado cada detalle. ¿Ah? La tercera división es en cantos. Perdón, la segunda división es en cantos. La tercera división es de los cantos en estrofas. De los cantos en estrofas. Tercera división de los cantos en estrofas. La estrofa usada es el terceto. Donde coinciden el primer verso con el tercero. Ahí está. Mientras el segundo marca la rima para el terceto siguiente. Justamente con el esquema A, B, A, B, C, B. Continúa, ¿no? A, B, C, B. ¿Está? Cada canto termina en un cuarteto para no dejar un verso suelto. ¿Termina en un? Cuarteto para no dejar un verso suelto. Termina en un cuarteto para no dejar un verso suelto. ¿Está? ¿Hasta ahí quedó? Entonces, habíamos visto que la forma se dividía en dos. La forma externa es esta. División en cánticas, la cántica en cantos, y los cantos en estrofas, que son tercetos. ¿Quedó? ¿Hasta ahí quedó? Perfecto. Y después, entonces, tenemos la segunda, la forma
o modo de tratar la materia, que sería la parte B. La forma, primero era la forma externa y B sería la forma de tratar la materia. ¿Va quedando? La forma de tratar la materia, entonces, Algo que no me quedó muy claro, profe, perdón. En la tercera cántica en el paraíso, ¿son 23 cantos más 100 cantos? No, 100 cantos en total de todo. no, 100 cantos en total de todo. 34 más 33 más 33. Ah, porque viste que eso hace 99 más 1. ¿Está? De la introducción y el infierno, que tiene 34 en total. ¿Está? Ahí está. Entonces, la forma o modo de tratar la materia es poético, coma, ficticio, coma, descriptivo, coma, abierto a la digresión, Con D, digresión. digresión, con S, Sí. coma, metafórico, y por eso definitivo, coma, divisivo, coma, probativo, coma, polémico, y susceptible de ejemplos. ¿Susceptible o insusceptible? No, y separado, susceptible de ejemplos. Entonces vamos a ver un poquito ahí qué significa esto, ¿no? Fíjense, la forma de tratar la materia, ¿no? Es decir, cómo él escribe, ¿no? Es poético, ¿tá? Porque lógicamente va a escribir en un estilo literario que justamente emplea metáforas, emplea símbolos, emplea diferentes recursos, formando una gran alegoría de toda la obra. Ficticio, porque obviamente no remite a lo real, ¿no? Es decir, ficticio en el sentido de lo imaginable, ¿no? Descriptivo ¿qué es? Ahí está, que van a ver que cuando entra a los lugares y todo hay muchos detalles, ¿no? Es decir, en ese sentido. Abierto a la digresión. ¿La digresión qué vendría a ser? Volver a sentar, puede ser. No, la digresión es cuando permite, es plausible de tener diferentes opiniones y diferentes formas de ver, diferentes enfoques y que trae diferentes ideas, ¿no? Lo que hacemos justamente en la clase, que es tratar de reconocer lo que está diciendo a través de las palabras, ¿no? Metafórico, por lo mismo, ¿no? Y por eso definitivo, divisivo, ¿ya? Divisivo porque él divide, ¿no? Entonces, su probativo, o sea que prueba, en este caso, esos castigos o esos méritos que los llevan a cada una de esas tres cánticas. Polémico obviamente porque la colocación de ciertos personajes en uno u otro lugar va a dar lugar justamente a plantear o replantear lo que puede ser diferentes nombres que a veces coloca. Él va a usar tanto
lo que es gente relativa a la realidad, como vamos a ver que también usa personajes de la literatura, es decir, todo lo incorpora haciéndole allí actuar como personajes, ¿no? Porque una vez que están dentro de la obra, obviamente son personajes, pero algunos remiten directamente a la realidad. Polémico entonces y susceptible de ejemplos, porque justamente se refiere a todos los elementos que él da en cada uno de los cantos, donde pone ejemplos de, bueno, el castigo fue tal por tal cosa, ¿no? Y todo lo que va a ir pasando. ¿Ah? ¿Quedó comprendido hasta por ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos después 3. Me quedó pendiente que voy a sacar una foto para, no sé si pasárselo a los del SEMI. Me está quedando muy bonita esta explicación, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está. Bien. El tercero, el título. Vamos entonces a ver que él llama solo comedia a la obra. El tercero, estamos viendo los elementos que le dicen esta carta que hay que estudiar en toda obra. Y él explica esta que es su gran obra. ¿Está? Sería el número 3 acá, el título. ¿Cómo? Vieron que en toda obra, además, esto es lo que estudiamos siempre. Claro, es lo que estudiamos siempre. Con la ventaja, en este caso, que lo dice él. Entonces, ¿qué mejor que estudiar la carta que él dijo explicando todo para entender lo que él quiso poner, ¿no? En otro caso yo le diría, bueno, el título es de tal cual forma, la forma es, ¿no? Son más o menos todos los elementos que siempre estudiamos. Bien, entonces, el título del libro dice así. Y entonces le dice, empieza la comedia de Dante Alighieri, florentino de nacimiento, no de costumbres. Para comprender el significado de este título, hay que recordar que la palabra comedia, ¿tá?, equivale a canto de villa. El título de comedia equivale a canto de villa. No, en esta carta no la tengo con doble M, pero sí, a veces se ve así. Puesto que procede de comos, villa, y oda, canto. Puesto que procede entonces de comos, villa y oda, canto. Por lo cual entonces la comedia equivale a canto de villa. La comedia es un género de composición poética distinto a todos los demás, dice él. La comedia es un género de composición poética distinto a todos los demás. Gente, y acá fíjense, bueno, les voy a leer acá y en realidad lo dice acá. La comedia Es un género de composición poética distinto de todos los demás. Dice, se distingue de la tragedia en cuanto a la materia. Se distingue de la tragedia en cuanto a la materia.
Porque la tragedia al principio es admirable y tranquila, es admirable y tranquila, pero al final, en el desenlace, resulta triste y horrible. Por esto su nombre procede de tragos que quiere decir macho cabrío. Yo no sé, creo que ya les dije. Y Oda, que significa canto. Igual justo, o sea, lo dice en esta carta al can grande y bueno, es para diferenciar, ¿no? Entonces, reitero, por esto su nombre, está hablando del nombre de tragedia, procede de tragos, que significa macho cabrío, y Oda, donde su significado etimológico es canto de macho cabrío, ¿ah? Porque Oda es canto. Esto es desagradable como el macho cabrío. Todo esto lo explica Séneca en sus tragedias. La comedia, en cambio, suele empezar con algún tema o situación áspera, pero luego termina felizmente. Como lo muestra Terencio en sus comedias. ¿Está? Fíjense que este nombre, comedia, entonces, después, se le agregó, como yo ya les dije, el adjetivo de divina, justamente. Divina por varios aspectos. Divina por su estructura perfecta, que ya acabamos de nombrar. Divina por su temática. Y divina porque amalgama todo lo que es el pasado cultural, ¿tá? Lo amalgama, el pasado griego, romano, lo amalgama en esta obra que es una de las obras máximas de la literatura universal, si no la máxima, no sé si no, yo diría que es la máxima obra de la literatura universal, sino sin temor a equivocarme, porque amalgama el pasado cultural griego y romano con ese presente en el cual escribe, ¿tá? Y además que, bueno, con todos los elementos que vamos a ver, que los vamos a decir en su momento, que la hacen de una obra de una jerarquía universal de todos los tiempos.
Bien. Vamos entonces al número 4, que estamos entonces hablando de el estilo. Fíjense que, una cosa que les quería decir. Fíjense que acá la comedia no es en el sentido de comedia de obra dramática, ojo, ¿no? El género, en realidad, ¿cuál es? Ya lo dijimos. Si está escrito en estrofas, pero se agrupa justamente en tercetos, las estrofas se agrupan en cantos, los cantos se agrupan en cánticas, y relata toda una historia del principio a fin. Claro, el estilo es épico, ¿tá? Es decir, el género es épico, ¿tá? El género literario es épico, ¿tá? Es decir, justamente en este caso, como lo vimos en la época épica, entonces está escrito en versos, los versos se agrupan en estrofa, tienen una rima, ¿tá? Y desde el punto de vista de lo que es interno es el género narrativo, ¿tá? Porque tiene un comienzo, un desarrollo y un final, ¿tá? Es decir, que si bien él la llama comedia y la contrapone a lo que es la tragedia, más que nada lo hace desde el punto de vista, como lo acabo de leer, más que nada desde el punto de vista de la temática, ¿no? Como vimos que la tragedia terminaba en una o más muertes, y en el caso de la comedia empieza con una situación áspera, pero luego termina felizmente. ¿Por qué? Porque justamente él va a comenzar con esa situación tan difícil que comienza en la selva oscura para atravesar el viaje por estas 3 cánticas y terminar en la contemplación de la divinidad, ¿tá? Es decir, que más que nada por la temática, ¿tá? Bien. Acción de comedia que recibe la presente obra. Porque si atendemos a la materia, es horrible y desagradable al principio, porque expone al infierno, pero al final resulta feliz, deseable y grata, porque explica el paraíso, ¿tá? Entonces, el estilo es suave y sencillo, así que el estilo es suave y sencillo, pues emplea el lenguaje vulgar que emplean las mujeres en sus conversaciones diarias. Y acá tenemos lo que nosotros ya hablamos un poquito en la vulgar elocuencia, en el tratado sobre la lengua vulgar, que recuerdan que él había defendido lo que era ese idioma naciente del italiano, que justamente yo les había dicho que esta obra él decide escribirla en ese idioma naciente que es el italiano, ¿tá? Que justamente a través de esta obra es que queda plasmada por primera vez la lengua esta naciente, ¿tá? Es decir que el estilo entonces se refiere entonces, ¿por qué el lenguaje vulgar que emplean las mujeres en las conversaciones diarias? ¿Por qué? Más sencillo. Ahí está. Cotidiano. Cotidiano, que no era el latín,
¿no? Es decir, está diciendo justamente que no va a ser en latín. ¿Por qué les parece que habrá usado este lenguaje también? Para que todos puedan entenderla y todos puedan acceder y no todos, o sea, solamente los eruditos sabían el latín. Ahí está. Además es una forma de, si el contenido general de la obra es el camino hacia Dios, ¿por qué te castigan? ¿Por qué te remuneran? Acercar a la gente común esa perspectiva es también como educarnos en la temática de Dios. Bien, muy bien. Sí, muy bien. Es decir, justamente entonces para que se pudiera entender, para que se pudiera comprender el texto, y justamente porque él defendía ese nacimiento de la lengua vulgar, como nosotros ya lo estudiamos en extenso con ese tratado. ¿Está? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente aspecto? El siguiente aspecto es la finalidad. La finalidad sería el por qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Está? La finalidad del todo y de la parte y ahora les leo porque es acá como que hay una... Fíjense lo que dice, la finalidad del todo y de la parte podría ser también múltiple, es decir, próxima y remota, pero dejando a un lado toda sutil investigación, hemos de afirmar brevemente que la finalidad del todo y de la parte es la misma, apartar a los mortales mientras viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad. Así que condensando, yo pondría esa última parte, ¿no? La finalidad del todo y de la parte es apartar a los mortales mientras viven aquí abajo, es decir, en la tierra, mientras viven aquí abajo, aquí en la tierra, del estado de miseria. ¿Mientras viven en la tierra? ¿Sí? Apartarlos y después sigue, ¿no? Del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad. Y luego tenemos el último, el sexto y último, que es el género filosófico. Y dice, el género filosófico al que pertenece la obra por entero y cada una de sus partes, es el género moral o ética, pues la obra y sus partes El género filosófico al que pertenece la obra es la obra por entero y cada una de sus partes es el género moral o ética pues la obra y sus partes
no van encaminadas a la pura especulación, sino a la acción. Y dice, porque si en algún lugar o pasaje el tema es desarrollado de modo especulativo, este tratamiento no se hace atendiendo a la mera especulación, sino con vistas a la acción. Porque como dice el filósofo en el libro segundo de su Metafísica, los moralistas de vez en cuando suelen especular con fines prácticos. Tras estos preliminares hay que pasar a la exposición jugosa del texto y conviene advertir en el primer lugar que la exposición literal no es otra que la manifestación de la forma de la obra. Bien, es decir, que hasta ahí entonces los elementos que él dice que hay que investigar en toda obra y que es importante sacar, ¿no? Y luego entonces empieza a hablar de la obra en otros aspectos, ¿tá? ¿Alguna pregunta de lo que vimos acá? Bien. Entonces, una breve referencia a cada una de estos tres reinos, ¿tá? Respecto a la estructura interna, es decir, lo que es esta idea de la obra, que esto ahora hay cosas de mucho más colorido y tendría que ayornarme con esto, pero esto está muy significativo. Tenemos acá el infierno, tenemos acá la ciudad de Jerusalén y abajo en esta forma del infierno cono invertido, ¿tá? Que es justamente dividido en los diferentes círculos. Vamos a ir viendo entonces quiénes están colocados allí. Lo general sería esto, ¿no? Acá sería esto que yo les mostré más grande, Jerusalén, con el infierno. Del otro lado, en las antípodas, tenemos justamente el purgatorio, ¿tá? Dividido en terrazas, ¿tá? Y después tenemos el paraíso. Entonces tenemos antepurgatorio, purgatorio, paraíso terrenal, que todo formaría parte del purgatorio, y después tenemos el paraíso, que sería el último reino. ¿Tá? Si quieren sacarse foto, acá está el paraíso. Sí, y igual ahora te digo que en internet hay algunas que están más igual. Y esto es lo que es el purgatorio con sus divisiones. Desde la primera, bueno. Sí, sacarle a todos. Justamente lo traje para eso, para que visualicen. Ya les digo, ahora hay en 3D, hay preciosos que se ven mejor, pero ese por lo menos es para tener una idea bastante clara. Este sí, ¿no? Claro, esa sería la perspectiva de todo con los cielos. Ahí va. ¿Ah? Estos son los cielos. El gráfico del paraíso. Eso. Ahí está. Del paraíso y allá abajo está la tierra. Bien. Bárbaro. Bien, entonces,
La idea entonces que Dante tenía de la Tierra y su posición en el universo, para el poeta, según el sistema de Ptolomeo, nuestro planeta está inmóvil en el centro del mundo y a su alrededor giran las esferas celestes en las que estarían suspendidos el Sol, los planetas y las estrellas. Los puntos cardinales a los efectos del poema son: en el norte Jerusalén, sobre el abismo del infierno. Esto sería acá. En el sur, la montaña del purgatorio. Justamente en las antípodas del infierno estaría la montaña del purgatorio. Y en el este estaría el Ganges y al oeste el estrecho de Gibraltar o columnas de Hércules. Como ustedes saben, el infierno y el purgatorio estarían en la tierra y la otra justamente en el cielo. ¿Ahí encontraron uno mejor o...? No, le entramos con otra cosa, pero el libro entramos. Está. Sí, ahora hay más con colores y todo. Hay algunos muy significativos. Bueno, entonces, si quieren anotar algo general, muy general de los tres reinos, ¿tá? Infierno, entonces, tiene la forma de cono invertido que llega hasta el centro mismo de la Tierra. Hasta el centro mismo de la Tierra. Guiado por Virgilio, Dante llega al infierno. Físicamente, este mundo está dividido en 9 círculos, en los que se ubican las almas pecadoras de acuerdo a determinadas normas. Dos puntos. Cuanto más abajo, menor será el espacio y mayor será la culpa y el castigo. Esta división espacial se corresponde
con una estratificación moral. Dos puntos. Siguiendo la distinción aristotélica de las tres disposiciones viciosas del alma humana. Dos puntos. Incontinencia, bestialidad y malicia. La incontinencia va del primero al quinto círculo. Y justamente se refieren justamente al no saber contener las pasiones, ¿no? Puede ser desde lo que es la gula, por ejemplo, que quizás sea el más fácil de comprender, el que no puede contener el hecho de comer y comer y comer y comer, ¿no? Es decir, el que no puede contener, a otros que ya son más complejos de entender, que después vamos a hablar un poquito más en extenso, pero que implican la falta de capacidad de, digamos, de autocontrolar, ¿no? Algún aspecto del alma. Ahí está, quedan en el limbo, ¿no? Bien. Bestialidad, ¿qué? Ahí nos vemos bien. Bestialidad, 6 y 7, círculos 6 y 7. Y la malicia, el octavo y el noveno círculo. Bestialidad justamente es actuar sin el razonamiento, ¿no? Actuar sin por la pasión humana, ¿no? Es decir, sin justamente la forma de sin raciocinio. Y la malicia, que esto después lo vamos a profundizar, por supuesto, muchísimo más. Esto es simplemente una generalización. La malicia, entonces, octavo y noveno círculo, que justamente allí, entonces, implica el razonamiento para el mal, ¿no? Es decir, cuanto más razonamiento para el mal hay, justamente van a estar en los círculos inferiores. Es decir, no es lo mismo alguien, ¿no? que por ejemplo, ya que nombramos la gula, ¿no? que cometa el pecado de la incontinencia en el sentido de comer, que no puede parar de comer, a alguien que justamente pensó en cómo matar a alguien y ¿no? Y cuanto más razonamiento para el mal, ¿no? Justamente más abajo van a estar, y justamente en los círculos inferiores son los males peores, ¿no? Es decir, no es lo mismo el castigo en ese sentido. Bien.